Hola, ¿qué tal? Presentando aquí el curso de desarrollo personal. El tema que vamos a tratar es patrimonio cultural y nacional. Muy bien, empezamos con el tema. ¿Qué es patrimonio de la nación? Patrimonio es algo que tú posees, algo que uno obtiene, algo que uno tiene. Es patrimonio y que tiene valor. Bien. Por ejemplo, yo puedo tener un patrimonio, puedo tener casas, carros, autos, Lamborghini, este, no sé, un penthouse, un avión particular, etcétera, etcétera. O sea, solamente estoy divagando un poco, ya estoy divariando, nada más. Pero eso es patrimonio, eso es lo que yo tengo. ¿Y qué es patrimonio de la nación? Significa algo que la nación tiene, que nuestro estado peruano tiene. La nación tiene patrimonios, algo que posee, que es valioso, ¿ok? Que es valioso y que le pertenece a toda la nación. Incluso hay lugares que le pertenecen a todo el mundo. En este caso, ni siquiera ya pasa a ser nuestro, sino es patrimonio del mundo, ¿no? Patrimonio cultural del mundo. Entonces, el patrimonio de la nación es una especie de herencia, bien, que hemos recibido, que pueden ser materiales o inmateriales. Como por ejemplo, material puede ser una construcción, el Coricancha, por ejemplo, ¿no? El Machu Picchu, por ejemplo. E inmateriales, por ejemplo, puede ser un patrimonio que inmaterial puede ser, pues, algunas ceremonias tradicionales como este, el Señor de los Milagros, ¿no? Es tradicional. O la Virgen de las Candelarias, la Virgen de la Candelaria, que también es tradicional. Entonces, eso es inmaterial. Bien, entonces, pero el Perú también puede ser un patrimonio de la nación, un relieve, bien, árboles importantísimos, animales que están a punto de extinguirse. Entonces el Estado crea leyes para proteger estas áreas naturales, ya sea por la flora, la fauna, lugares o monumentos, territorios específicos donde se desarrollaron eventos muy importantes en la historia del Perú, como por ejemplo el espacio donde se desarrolló la batalla de Ayacucho, ¿no? Esto vendría a ser un patrimonio, ¿bien? Un patrimonio. Entonces, estos patrimonios, la difusión de estos patrimonios propone la identificación de, de nuestra nación, identificarnos con nuestra nación. Es un patrimonio cultural. Bien, el patrimonio cultural de la nación, bien, eh, es todo, como ya habíamos mencionado, algo material o inmaterial que tiene mucho significado, bien, que puede ser arqueológico, arquitectónico, histórico, militar, científico, bien, que existe o científico. Por ejemplo, aquí en Patrimonio Cultural he puesto la imagen de la Virgen de las Candelarias, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas categorías de, de patrimonio. Tenemos un patrimonio arqueológico, bien, en donde, ¿qué es lo que contiene este patrimonio arqueológico? Por ejemplo, contiene los bienes culturales muebles que se pueden tocar como construcciones e inmuebles, como pueden ser culturales, bien, o bailes folclóricos que provienen ¿de qué época? La época precolombina. ¿Qué es pre? Antes, ¿no? ¿Antes de qué? Antes que Colón llegue acá a descubrir América. Ejemplos tenemos las huacas, templos, cuevas, andenes, textilerías, ceramios, todo lo que se encontró antes que los españoles llegaran acá al Perú. Ese es un patrimonio arqueológico. Y el patrimonio histórico viene a ser pues algo que se construyó inicialmente. Por ejemplo, inicialmente no, lo más antiguo que se ha construido. Bien, en este caso, por ejemplo, el presbítero maestro fue el primer cementerio acá en Lima. Bien, entonces es considerado un patrimonio histórico. Bien, también puede ser esculturas, pinturas, entre otros, ¿no? Acá son bienes culturales que provienen de la época colonial y republicana. Bien, entonces, arqueológico que viene antes de la conquista de los españoles. E histórico es después, cuando ya se da estas construcciones o creaciones que se dan en la época colonial y en la época republicana. Ese es un patrimonio histórico. Patrimonio inmaterial. Bien, es la cultura, las tradiciones. Bien, el patrimonio inmaterial es eso, tradiciones, cultura.
folclore, la medicina tradicional, el uso de la hoja de coca, por ejemplo, todas las hierbas que se utilizan para curar, por ejemplo, cólicos, ¿no? Para ese tipo de hierba que tú ya sabes, ¿no? Estamos hablando de hierbas medicinales, ancestrales, que las personas que vivieron acá o nuestros ancestros utilizaban, ¿no? Entonces, ese es el patrimonio inmaterial. Patrimonio documental se refiere a todo tipo de patrimonio como generado como documento. Por ejemplo, la carta cuando se firmó la batalla de Ayacucho. Esa carta es parte del patrimonio cultural, ¿no? También la carta o el documento en donde se escribió o se firmó pues la declaración de la independencia del Perú, también es un patrimonio, ¿no? También estamos hablando acá de libros, periódicos, revistas, material audiovisual, etcétera. Dirección General de Defensa. La Dirección General de Defensa. Bien, ahí están las siglas. El patrimonio cultural es el órgano de la línea del Ministerio de Cultura a cargo de la defensa y protección. Dirección General de Defensa. Protege, recupera, repatria. ¿Qué significa repatria? Que por ejemplo, si es que se han encontrado huacos o cerámicas, no cerámicos, en otros países, entonces que pertenecen a nuestra cultura, entonces el Perú o esta institución hace las transacciones o la documentación legal. ¿Para qué? Para que estos restos arqueológicos nuevamente sean llevados o traídos al Perú, que regresen nuevamente de donde salieron, ¿no? Porque salieron de diferentes formas. Usualmente sale por el mercado negro, o sea, los huaqueros empiezan a hacer hoyos y empiezan a buscar huacos, momias, etcétera, lo sacan y lo venden por lo bajo y se lo llevan pues un europeo, un extranjero a su colección personal. Pero luego es recuperado por las instituciones de su país, luego conversan con nuestro gobierno para que se pueda hacer el traslado, ¿no? Entonces, los bienes culturales pertenecen al patrimonio de la nación. Entonces quiere decir que si yo encuentro un huaco cavando un hoyo de 2 metros, no me pertenece a mí, tengo que entregarlo a la Dirección General de Defensa del Patrimonio de la Nación. ¿Ok? ¿Qué más? Patrimonios de la humanidad. La UNESCO es una institución que determina qué lugares o qué sitios pertenecen a la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Quiere decir que este espacio es inviolable. Este espacio considerado como patrimonio de la humanidad, ni siquiera el propio gobierno, el propio Estado, que es dueño y soberano, puede intervenir ya en este lugar, ¿no? Es como si quisieras derrumbar o destruir el Coricancha para poder construir un hotel. Es imposible, imposible. Entonces, determina los patrimonios de la humanidad, los cuales son designados por su gran magnitud cultural o natural, ¿no? Estas áreas son protegidos ¿por quién? Por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que determina la importancia, y tiene que tener pues mucha relevancia histórica, tiene que tener importancia y valor por la flora, la fauna que existe ahí, etcétera. Acá la UNESCO ha determinado, por ejemplo, a la ciudad del Cusco bien como patrimonio de la humanidad, al santuario histórico de Machu Picchu, al Parque Nacional del Huascarán, al Capajñán. El Capajñán es los caminos, las vías que utilizaron los incas para trasladarse de una región a otra. Este lugar ha sido considerado como patrimonio de la humanidad, ¿no? Acá está la Virgen de las Candelarias, patrimonio de la humanidad. El camino del Capajñán, ahí está, también considerado como patrimonio de la humanidad. Mira, la Virgen de la Candelaria fue una tradición que se empezó a practicar porque los españoles obligaron a los indígenas a adorar a sus dioses, a adorar al dios de los cristianos. Bien, y presentaban a la Virgen María y ellos cuando adoptaron el cristianismo, no lo adoptaron específicamente como debería ser, sino que implementaron sus matices culturales y religiosos en sus creencias. Aquí en la Virgen de la Candelaria observas la falda, bien, el vestido que es con una copa muy ancha. En realidad, esa falda y esa copa
representa a los apus que antiguamente se adoraban, ¿no? Los cerros. Entonces adoraban a la Virgen, pero también adoraban a los cerros. Así se mezclaron las culturas y las tradiciones. Acá tenemos pues el Machu Picchu, bien, el camino de Sacsayhuamán, centro histórico de Arequipa, el centro histórico de Lima, considerado como patrimonio de la humanidad. Bien, tenemos también el Parque Nacional del Manu. ¿Dónde queda el Manu? En Madre de Dios. ¿Dónde queda el Parque Nacional del Huascarán? En el departamento de Ancash, ¿no? Y acá tenemos estas imágenes. Bien, el Parque Nacional del Huascarán, también considerado como patrimonio de la humanidad. Entonces, alumnos, nos vemos hasta la siguiente transmisión y no te olvides que voy a hacer preguntas de evaluaciones orales sobre este tema el día que vamos a encontrarnos. Y cada intervención oral va a ser considerada pues como una nota en mi registro, así que tienes que presentarte a los videos, a las sesiones, ¿ok? Muy bien, me voy, chao, cuídate, nos vemos.